Ernest Hemingway nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1899. En la infancia y adolescencia vivió junto a su padre médico experiencias que alimentarían sus relatos. La visita a una india para ayudarla a parir asoma en el cuento Campamento Indio, la caza, la pesca, en los relatos de Nick Adams. A los 3 años, Ernest recibió su primera caña. A los 10, un fusil de caza. En sus años de estudiante se destacó como atleta. Tuvo los primeros accidentes de una larga serie que lo acompañaría durante toda la vida. Se fracturó la nariz, recibió una herida en un ojo y perdió la agudeza visual. Aprendió parte del estilo sintético y potente de sus cuentos en sus años de trabajo en el diario Kansas City Star, cuyo manual pedía concisión, precisión y enfoque afirmativo. En la Primera Guerra participó como chofer de ambulancias. Estuvo en Italia y lo hirieron gravemente en las 2 piernas en 1918. Se enamoró de una enfermera, a la que inmortalizaría en Adiós a las armas. Ya de regreso, se casó con Hadley Richardson. Su mentor, el escritor Sherwood Anderson, le aconsejó irse a París. Poco después, el Toronto Daily Star lo nombró corresponsal en Europa. Allí se vinculó con Gertrude Stein, con Ezra Pound, con Joyce. Su primer pequeño libro fue 3 cuentos y 10 poemas. Descubrió el toreo. En 1923 nació su primer hijo, John. Conoció a Scott Fitzgerald, gran amigo primero, después desdeñado, en un proceso que repetiría con muchos de sus seres más cercanos. En 1925 escribe su novela Fiesta. En la primera que publicó, Aguas primaverales, se burlaba de Sherwood Anderson. En 1929 edita Adiós a las armas, su primer gran éxito. En 2 semanas vende más de 30.000 ejemplares. Sus novelas son las que lo convierten en un escritor de gran éxito. Por Quien doblan las campanas, vende 1 millón de ejemplares. Casi todas han quedado relacionadas con una época. Sus cuentos, en cambio, son joyas inalteradas de precisión que ejercerían una influencia vigorosa. Historias como Los asesinos, Las nieves del Kilimanjaro, Allá en Michigan, Colinas como elefantes blancos o La corta vida feliz de Francis McComber lo convierten en un clásico. En 1952 aparece El viejo y el mar, con un éxito arrollador. Mi primer contacto con Hemingway fue, yo te diría, un poco terminando la adolescencia, a través de una obra maravillosa como es El viejo y el mar. Yo era un adolescente, un muchacho de pueblo, que ya quería escribir, pero creo que a través de El viejo y el mar me di cuenta de que la buena literatura, primero que nada, contaba una buena historia. Y segundo, que todas las buenas historias que son fuente de literatura se sostienen sobre un conflicto bien planteado. Y ahí aprendí, gracias a Hemingway, gracias a los profesores de literatura del liceo, que los conflictos en la literatura por lo general se centran alrededor de 3 espacios, ¿no? El conflicto del hombre con la naturaleza, por ejemplo, o el conflicto entre el hombre y una mujer, entre congéneres, y tercero, el conflicto interior, ¿no? El conflicto del mundo interior. Hemingway tenía la gran virtud de concentrar los 3 conflictos en su historia. Y esa penuria vivida ahora por ese pescador viejo, sosteniendo ese pez espada a nada más que a amor propio, me da cuenta de que era capaz de convertir algo trivial en algo trascendente, ¿no? Y aprendí que justamente la mirada del escritor tiene que estar centrada en la condición humana a través de los gestos imperceptibles, de los gestos que para los demás no son trascendentes, ¿no? Entonces me parece muy bueno la intuición de la jerarquía de los actos humanos, la intuición de la jerarquía de los actos humanos. Se casó 4 veces. Tuvo conflictos graves con amigos cercanos y con sus hijos.
publicó un reportaje maestro sobre el arte del toreo, Muerte en la tarde. Se fabricó un personaje de gran macho valeroso que escondía a un hombre sensible y a veces atormentado. Él sabía que estaba a muchísima distancia del hombre de acción que quería ser, ¿no? Fue un sobreviviente de guerra y él quería morir en la guerra. Admiraba profundamente la valentía de los toreros, pero nunca se enfrentó a un toro, ¿no? Admiraba en pleno siglo XX el vínculo maravilloso, honesto y corajudo de los habitantes de Kenia, y su vínculo con la naturaleza, la selva, los animales salvajes, ¿no? Y la frustración de esa relación él la mostró en las nieves del Kilimanjaro, por ejemplo. Era un tipo que era se sabía capaz de deslumbrar una multitud en un vernizaje, ¿no? Sin embargo, él no estaba conforme, porque su vínculo con África lo hacía a través de los safaris pagados, ¿no? Y eso era falso. Sin embargo, detrás de esa frustración había un hombre de una profunda humanidad, Yo nunca me voy a olvidar de la maestría de un gran periodista que lo admiró mucho, que para mí es uno de los mejores periodistas de América Latina, Carlos María Gutiérrez. En su libro Reportajes, él llegó tarde a La Habana a reportear a Hemingway, porque fue unos pocos días después, yo te diría 4 días después de haberse pegado un tiro. Y Carlos María Gutiérrez, el negro, como le decíamos, fue a la casa en Cojimar, se encontró con el casero y vio, mirando esa casa vacía y ya desprovista de alma, le preguntó al casero cómo era Hemingway. Y él, un hombre austero de palabras, el casero, para contestarle esa pregunta, le contó una pequeña anécdota. Hace 6 días atrás él estaba acá, ¿no? Había llovido. Él llegó de noche en Copas. Y en el barro, mientras entraba a la casa, pisó una rana y le quebró una pata. ¿Y qué hizo papá? Como le decían allá. La levantó, la lavó en la cocina, se puso los lentes sobre la mesa de la cocina y con escarbadientes, como los mondadientes, le entablilló la pata. Estuvo más de media hora haciendo ese trabajo. Llenó la bañera de agua, pero no lo suficiente como para que no hiciera pie la rana, y allí la dejó. Y si usted quiere ver la rana, se está reponiendo, pase al baño. Y allí estaba la rana todavía. Se habituó a visitar primero y después a vivir largas temporadas en Cuba. A partir de textos hallados en un baúl, escribió su libro póstumo, París era una fiesta, de 1964, donde recrea sus años felices de juventud y creatividad. Acosado por una depresión grave, el 2 de julio de 1961 se pega a un tiro con una de sus escopetas de caza.